El Colegio de México acaba de publicar un librito de la colección Jornadas dedicado a temas actuales del español, que corresponde a 4 conferencias que ofrecí el año pasado en el Colegio Nacional. Estas 4 conferencias tratan primero el tema de la diversidad de la lengua española. Somos más de 400 millones de hispanohablantes y además repartidos en la mayor parte de América y lo mismo en España y un poquito en África. Y eso ha dado lugar a que en cada una de nuestras regiones el español evolucione de manera relativamente diferente y que por lo tanto tengamos una muy amplia diversidad, aunque nos podamos entender perfectamente. Esta diversidad, de pronto hay quienes piensan que debe considerarse un problema del español, algo que se debiera combatir. Y el tema de la primera conferencia es precisamente mostrar la realidad de la diversidad, que en efecto de país en país solemos decir cosas muy distintas, ¿verdad? Como por ejemplo en Colombia, que para llenar un formulario dicen diligenciarlo, pues entonces naturalmente hay mucha diversidad y cuando viajamos de pronto nos quedamos preguntando qué es lo que me quieren decir, pero lo superamos muy rápidamente. Y en cambio la diversidad del español es riqueza de la lengua. Igual que la diversidad biológica es riqueza de la tierra, pues la riqueza de las lenguas forma parte de una riqueza global. De modo que se trata de reconocer la existencia de la diversidad y también proponer cómo podemos seguirnos entendiendo los hispanohablantes a pesar de esa diversidad y nutriendo la unidad de la lengua con la diversidad de nuestras regiones. La segunda conferencia se refiere a 2 temas muy importantes del español de hoy en día, que son la casi desaparición de la escritura en español por parte de los científicos y el problema de la traducción. Son temas muy importantes porque, claro, en el ámbito científico, sobre todo en las ciencias naturales, que tratan de fenómenos universales, digamos, la observación de una galaxia se hace lo mismo aquí que en China, que en Japón. Y por lo tanto los científicos forman parte de una comunidad universal en donde todos necesitan comunicarse. Y para eso la lengua de comunicación entre ellos es el inglés. Así es y no va a poder ser ahora de otra manera. El problema es que los científicos dejan escribir ciencia en español. Y al dejar de escribir ciencia en español, es nuestra educación pública la que sufre, porque entonces se crea una barrera entre el dominio del inglés y el dominio del español, que daña a nuestra propia educación. Y en una sociedad que tiene tantos millones de jóvenes en México, con una educación tan deficiente como la que tenemos, que encima no tengan posibilidad de entrar a los textos científicos, a lo que nos conduce es a una pérdida de cultura y a una pérdida de oportunidades para hacer ciencia moderna. Entonces, esto lo demuestro. No, el español no es la única lengua que lo sufre, también lo sufre el francés, el alemán, el italiano, pero el hecho de que sea un mal de varios no quiere decir que debamos estar tranquilos. Entonces se trata de apelar a los científicos para que escriban 2 veces, que escriban sus textos en inglés para comunicarse en la comunicación universal y en español para nosotros, para que no se nos haga esta brecha entre el inglés y el español. Y el asunto de la traducción, que va ligado a eso, hoy día pues toda la formación universitaria, sobre todo en ciencias, depende de traducciones. Y estas traducciones muchas veces están muy mal hechas, lo cual impide también el que se puedan apreciar muchas obras. Lo mismo incluso en la literatura de entretenimiento, en el cine, en la televisión, que de pronto uno ve películas
tanto dobladas como subtituladas, en que no entiende lo que están diciendo por el modo en que hicieron la traducción. Entonces también se trata de mostrar cuáles son estos problemas y tratar de que las empresas que se dedican a hacer traducciones tengan más conciencia de la necesidad de cuidar la calidad de la lengua que nos están ofreciendo. La tercera conferencia trata del tema de la corrección política. Se está dando un fenómeno también en todo el mundo en que diferentes militancias, por ejemplo, la militancia homosexual, la militancia feminista, las militancias religiosas, tratan de censurar la lengua. De que, por ejemplo, en España, los gitanos insisten ante la Academia Española en que borren del diccionario uno de los significados de la palabra gitano en España, que es marrullero. Porque dicen que no es verdad que todos los gitanos sean marrulleros. Por supuesto que no es verdad. Hay algunos marrulleros entre los gitanos, como también entre los españoles, los mexicanos, etc. Pero pretender borrar ese significado del diccionario equivale a perder memoria, a ya no poder entender textos del pasado en donde se utilizaba ese significado de gitano. Y ahora nos pasa lo mismo con esta corrección política del feminismo, que uno ya no puede decir mis alumnos, sino que tiene que decir mis alumnos y mis alumnas. Y con exageraciones, como vimos durante la presidencia del señor Fox, y continúan, ¿no? O estas ridiculeces de sustituir la letra O por una arroba, que obviamente es impronunciable. Todo esto son fenómenos de corrección política y hay que tratarlos con cuidado y saber de qué se trata la diferencia de género en español. Y esto va ligado también al llamado discurso del odio, que también se censura hoy, y en muchos casos con mucha razón, pero que no debe ir más allá de las manifestaciones individuales, por supuesto. Un periódico que escribiera, nos están invadiendo los chinitos, pues estaría haciendo una exposición racista al hablar de los chinos como chinitos, a pesar de que es el diminutivo y parece de cariño, en realidad en ese uso es peyorativo. Bueno, en la comunicación pública uno no lo debe hacer, pero tampoco podemos obligar a la gente a que deje de decir chinito, porque en muchos casos de verdad se trata de chinos chiquitos, ¿verdad? Entonces, lo que intento es explicarles en dónde está la diferencia entre el insulto y la discriminación y conservar la libertad de expresión en español. La última conferencia, que trata de la economía de la lengua española, es un tema característico del neoliberalismo, en que ahora hay la pretensión de medir cuánto dinero le produce al Producto Interno Bruto de nuestros países que hablemos español. En España han hecho un verdadero revoltijo con el apoyo de Telefónica Española, y entonces hacen, para mi gusto, las cuentas del gran capitán, ¿no? Por ejemplo, es un hecho que llegaron muchísimos miles de ecuatorianos y peruanos a España a trabajar, y llegan con sus formas de hablar. El hecho de que hayan llegado a España a trabajar ciertamente se lo facilitó la lengua, pero también se lo facilitó el que en España los admitieran. Si los hubieran admitido en Estados Unidos, habrían ido a Estados Unidos y no les habría importado la lengua. Entonces, lo que aportan los trabajadores ecuatorianos y colombianos al Producto Interno Bruto español no es por su lengua, es por su trabajo. Y eso hay que reconocerlo. El mejor ejemplo es qué pasó con los españoles en Alemania hace 40 años. La economía española estaba muy mal, los alemanes necesitaban braceros, llegaron miles de españoles, se fueron a Alemania a pesar de que no hablaban alemán, pero eso no les importaba, necesitaban trabajar. O sea que no es la lengua la que interviene allí.
En cambio, sí interviene, por ejemplo, en la enseñanza del español a extranjeros. Todas las instituciones que enseñan español a los extranjeros y que cobran, pues naturalmente que pagan impuestos, y estos impuestos contribuyen al Producto Interno Bruto de un país. Entonces lo que trato es de explorar qué usos del español pueden realmente contribuir al Producto Interno Bruto y cuáles no se deben considerar. Y esto muy ligado a un tema que ya se ha discutido en México desde hace años y que el INEGI apenas el año pasado tomó en cuenta, que es la contribución de las llamadas industrias culturales al Producto Interno Bruto mexicano. El español sería parte de las industrias culturales, una industria de la lengua, en el caso de las traducciones, de las editoriales, etc. Y las otras industrias de la lengua son, por ejemplo, pues los museos, las zonas arqueológicas, los grupos de música, de baile, etc., que cobran, que también dan trabajo. Y en un estudio de un economista del CIDE, el señor Ernesto Piedras, sostenía que la proporción que ofrecen estas industrias culturales al Producto Interno Bruto de México anda cerca del 5%, lo cual es mucho. Y eso es muy importante destacarlo porque los que trabajamos en estas industrias culturales somos muchísimos, contribuimos a esta riqueza y además se da mucho trabajo porque todos son empresas pequeñas con mucha mano de obra y además de que da mucho trabajo, no contamina. Entonces, estos economistas mexicanos que andan rascando dinero por todas partes, bueno, que vean la contribución del español a este Producto Interno Bruto. Entonces, de eso tratan las cuatro conferencias publicadas en este librito.